Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo que me habéis pedido infinidad de veces. Vamos a hacer este precioso gnomo, que es súper sencillito de hacer. ¿Os gusta? Este gnomo también lo tenemos en versión gris, que es el que salió en el vídeo de la decoración de Navidad de este año. Y muchas me habéis comentado que queríais ver el tutorial. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Bueno, nosotros vamos a hacer uno de estos dos gnomos. La diferencia es un poquito la altura y que uno lleva gafas, ¿vale? Vamos a coger como muestra este, por ejemplo. Necesitáis los patrones, que los tenéis gratis para descargar en descripción. Yo tengo aquí mis prototipos. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos dos telas que coordinen, que yo he elegido para el gorro una lisa y para el cuerpito el lunar, para la barba una tela así como de borreguito y para la naricita una tela en color carne. Y luego un poquito de alambre si decidimos ponerle las gafitas. Necesitaríamos un poquito de arroz para hacer lo que es la base, que tenga un poquito de cuerpito, y unos cascabeles. Podéis ponerlo más grande o más pequeñito. ¿Ves? Aquí he puesto yo 3 tamaños para que vosotras veáis cuál os gusta más. Necesitaríamos también un poquito de guata para rellenar y por último una pistola de silicona. Y con todo esto vamos a comenzar. Yo por adelantar el vídeo he cortado las telitas. Vamos a ir una por una explicando cómo hacerlo. Aquí tengo yo el patrón prototipo. Tenemos esta pieza que sería la naricita, que hay que cortar solamente una. Vamos a ir reservándola. La barbita, que también es una pieza, la vamos a reservar. Y vamos a pasar al cuerpo. El cuerpo es esta pieza que hay que cortar 2. Iría cosida de lado a lado, que también la vamos a reservar. Y esta pieza es justo la base del gnomo, que iría cosidita en esta parte. Esto es el cuerpo, esto es la barba, la naricita. Y ahora pasaríamos al gorrito. El gorrito, en el caso de este gnomo, como veis, yo lo hice de fieltro. Y es mucho más sencillo porque no se deshilacha, no hay que hacerle una vista interior, es mucho más fácil. Pero yo he querido complicarlo un poquito y hacerlo con tela. Entonces, con tela es diferente. Tenemos que hacerle como una pieza interior que nos quede todo limpito. Entonces, sería la misma pieza que hicimos en fieltro y aparte de eso le vamos a hacer como una pieza interior que nos hará de vista interior. Que eso quedará por dentro. ¿Vale? Ya tenemos esto y ya por último lo que he hecho es con un poquito de alambre, he hecho como unas gafitas con un poquito de alambre, ¿lo veis? Bueno, lo vamos a reservar también porque es lo último que vamos a utilizar. Ahora vamos a poner un poquito de hilo rojo y vamos a hacer todos los pespuntes que hemos señalado antes. En el gorrito vamos a coser de la pieza A a la pieza B, de la pieza A a la pieza B. Desde aquí, desde justo el final de la tela, vamos a hacer todo el contorno hasta llegar al final de la tela. Haremos punto atrás y luego en la parte de la vista lo mismo. Coseremos desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Y luego pasaremos al siguiente paso. Y otra cosa que vamos a hacer va a ser, vamos a coser de la pieza A la pieza B. Vamos a coser por aquí, dejando una aberturita aquí arriba, hasta la pieza B. Y cuando lo tenga cosida vamos a colocar lo que es la base, que luego lo explicaré cómo va. Y la barbita y la naricita la vamos a reservar. Bueno, tenemos lo que es el cuerpito ya cosido. Vamos a quitar el exceso. Y ahora lo que vamos a hacer, veis que en el patrón vienen marcadas 4 marcas. ¿Vale? Pues esas marquitas las vamos a hacer con un piquete. Doblamos y doblamos. Y vamos a hacer un piquetín. Ahí, ahí. Aquí y el cuarto aquí. Ya tenemos las 4 marcas. De aquí a aquí ya tendríamos una marca. Ahora hay que hacer
otras 2. Lo dividimos en 2 y volvemos a hacer un piquete a cada lado, uno aquí y otro aquí. Esos piquetes no son ni más ni menos que para que tú vayas segura de que vas bien. Si es la primera vez que coses una forma redonda, te recomiendo que te lo hilvanes. Para la que ya lo haya hecho más veces, pues bueno, lo puede hacer con los alfileres, pero si no, hay que hilvanarlo para que no te quede ningún plieguecito. ¿Cómo lo hilvanaríamos? Pues muy fácil. Cogeríamos de piquete a piquete, igual que lo estoy haciendo, yo lo voy a coser directamente en la máquina, pero vosotros lo vais a hilvanar y luego lo vais a pasar a la máquina. Entonces, ¿veis estas formitas que quedan aquí? Me refiero, cuando lo estás hilvanando lo vas a llevar hacia afuera y lo vas a hilvanar. Y luego, cuando tú lo vuelvas hacia adentro, se van a ver ligeramente... A ver si lo puedo hacer para que veáis un poco el efecto de si lo hilvanáramos. ¿Veis? Se va a ver un poquito como arrugadito, pero esa arruga hace falta porque si no, no se acomoda, ¿eh? Tiene que quedarse así un poquito arrugadito por dentro sin llegar a hacer pliegue. ¿Veis? La medida está perfecta y exacta. Ya los tenemos los 4, ¿vale? Ya tenemos los 4 cogidos. Ahora vamos a pasarle un pespunte sin dejar abertura, porque la abertura la vamos a dejar aquí arriba. Vamos a reservarlo para la máquina y ahora vamos a preparar este. Vale, este sería el gorrito, que le podemos dar la vuelta ya si queréis. Vamos a cortar un pelín aquí y un poquito aquí para que se adapte. Vale, y ahora vamos a hacer encajar este ladito, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer encajar este ladito cara con cara, ¿ves? Así, costura con costura. O derecho contra derecho. Ahí. Y el otro ladito haciendo coincidir la costura. Y aquí. Y ahora ya vamos buscando la ondita que hace el gorrito. ¿Veis? Como es la misma pieza, os tiene que cuadrar perfectamente. Vamos a ir cogiendo con alfileres. Por aquí. Y por aquí todo el contorno de un lado y del otro. Ya tenemos un ladito, ahora nos vamos al de enfrente, igual. Perfecto. Ahora le daríamos un pespunte a todo el contorno, por aquí y por aquí, dándole la vuelta completa. Vamos a pasar a la máquina y cosemos esto y volvemos. Bueno, como veis ya hemos cosido esta pieza. Ahora vamos a darle la vuelta. A comprobar que no hay ningún pellizquito, ninguna cosa rara. Vale, ya tenemos aquí el cuerpo del gnomo. Y ahora el gorrito del gnomo. Vamos a hacer unos piquetes a todas las partes cóncavas, que es prácticamente todo el gorro. Los piquetes muy profundos, porque si no es lo mismo que si no haces nada. Vale, ahora damos la vuelta. Ahora, con ayuda de la plancha o con ayuda de un rodillito, vamos a sentar un poquito las costuras.
Ya tendríamos lo que es el gorrito, que lo vamos a reservar. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de arroz en lo que es el interior del gnomo, que vamos a ayudarnos con un papel. Vamos a hacer vamos a hacer un embudito. Prácticamente le voy a echar la taza. Le he puesto media tacita de arroz. Y con esto vamos a conseguir que el muñeco tenga como más base, que asiente mejor. Vale, ahora vamos a rellenar de guata. Vamos a probar el muchachito. Mira qué mono se ve ya. Se ve muy mono. Vale. Vamos a cerrar la abertura. Tampoco hay que cerrarla muy perfecta porque como no se va a ver con el gorrito, pero bueno, vamos a cerrarla un poquito. Bueno, no hace falta que lo hagáis muy primoroso porque no se va a ver. Y ahora lo que hacemos es, al gorrito yo le quería poner un poquito de fantasía. O bien una punta artesanal y hacerle aquí como una estrella de Navidad. O bueno, yo en un principio vamos a hacer lo de la puntada artesanal, ¿vale? Y de paso, lo que hacemos es afianzar la vista del gorrito para que no se vea. La puntadita la vamos a hacer en color negro. Pues ya tenemos el gorrito con la puntadita artesanal. Ahora vamos a ponerle la barba, que la tenemos por aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba. Para que no se nos quede ni muy baja ni muy alta la barbita. Pero yo creo que la altura es prácticamente que el pico de la base del muñequito. Entonces yo creo que ahí estaría bien. Ahí estaría bien. Pues entonces quitamos esto para trabajar más cómodamente y le vamos a hacer una puntada artesanal, bueno, o escondida más bien, cogiendo la barba o yo en mi caso la dejé suelta, pues la dejamos suelta, simplemente la cogemos arriba y ya está. Con el mismo hilo que hemos cerrado la aberturita, la vamos a afianzar aquí. Como eso no se va a ver, la hacemos así y ya está. Ahora ya tendríamos la barbita. Vamos a poner el gorrito. A ver si hay un ladito que esté mejor. Están igual, más o menos. Bueno, este vamos a poner. Menos. Este ha quedado un poquito más grande, este sería más bien este, ¿verdad? Si lo queremos más pequeño, simplemente tenemos que reducir el patrón o ampliarlo, hacerlo un poquito más grande. Sería... Es que mono, ¿eh? Rojo también. Vale. Vamos a ponerle ya. Y ahora lo que vamos a hacer, o bien con silicona podemos pegar todo el contorno. O le podemos hacer una punta artesanal o simplemente un puntito aquí y otro aquí, que es lo que voy a hacer yo. Simplemente con un puntito, o si queremos por dentro, pero yo creo que un punto aquí y otro aquí, es que ya no se mueve, se queda encajadito, ¿vale? Un puntito aquí.
Ahora al otro ladito ya lo tendríamos. Ya tenemos un poco más adelantado el lomo. Ahora vamos a hacer la naricita. Y la naricita vamos a coger un poquito de hilo. Voy a ponerlo transparente porque así a la hora de aplicar la naricita, la pistola de silicona, como os dije al principio, os hace falta, pero es opcional. Yo, como veis, no lo estoy usando. Lo estoy haciendo todo cosiéndolo. Pero podéis utilizar la pistola de silicona para ir más rápidos. Y hubiéramos pegado la barba, hubiéramos pegado el gorro, podemos pegar la nariz, pero yo lo voy a hacer todo cosiéndolo. Vamos a meter la bolita. Acabamos de rellenar la bolita y le damos otra vueltecita para que se quede totalmente redondita. Ahora vamos a poner la naricita, todo el contorno con una puntada invisible, cogiendo un poquito la barba y la naricita. Muy bien, ya tendríamos la naricita puesta. Bueno, ahora vamos a ponerle las gafas. Luego el gorrito le podemos también hacer, que creo que se lo voy a hacer, en vez de que se quede recto, le vamos a hacer aquí como unos plieguecitos, así como una especie de fruncidito, y ahí le vamos a colgar el cascabel. Entonces creo que va a quedar más gracioso. Vamos a poner las gafitas. Las gafitas las podemos poner o bien con silicona, pero yo no, yo le voy a dar un puntito. Vamos a cortarle un poquito a las patitas, que las tengo un poquito largas, para que apoye ligeramente. Apoyarán en las patitas, le vamos a dar un puntín. Vale, con hilo negro. Vale, pues ya lo tendríamos con las gafitas. Qué monas las gafas. Porque le dé un toquecito con la gafa. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es aquello que os dije que íbamos a hacer así, como una especie de fruncidito aquí, porque yo quiero ponerle un cascabel y quiero que quede el cascabel colgando. Entre los cascabeles que he escogido, creo que me va a gustar este, que es como un poco exagerado. ¿Veis? Este es chiquitín. Creo que sí, que voy a poner el exagerado. Entonces, vamos a hacer un fruncidito aquí. Vamos a entrar por aquí debajo. A ver si puedo entrar y salir aquí. A ver. Vale, yo quiero salir aquí, en la costurita. Entonces, la idea es hacer un fruncidito. Vamos a ver si lo puedo sacar bien, que lo veáis. Estoy haciendo como una puntada pequeña y avanzo por dentro, de manera que cuando yo lo haga así no se verá nada y se quedará con fruncido ahí. Vamos a hacer otra más. He hecho 4 de momento. Así. Creo que puedo hacer una más. Vamos a hacer una más, a ver cómo queda. Vuelvo a entrar aquí pequeñito y salgo, avanzo por dentro. Así, a ver. Bueno, pues voy a hacer otra más, parece. Vamos a hacer otra más.
casi vamos a llegar a la punta, pues ya la punta va a ser el cascabel. Ay, pues sí, me gusta mucho cómo queda. Así, de esta manera. Y ahí ya el cascabel colgando. Vale, bueno, vamos a hacer aquí ya un nudito. Vamos a hacer aquí el nudito ya. Muy bien. Ahora ya perdemos el hilo. Y ahora ya vamos a poner lo que es el cascabel. Y ya terminaríamos. Aquí. A ver. Y quedaría de esta manera. Así quedaría nuestro gnomo terminadito. ¿Qué os ha parecido? ¿A que es súper fácil? Lo podéis hacer en 2 tamaños y lo podéis poner en parejas que quedan súper chulos. Solo tendréis que agrandar o disminuir el patrón. Y los pasos a seguir son los mismos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides de suscribirte al canal para no perderte nada. Algo súper importante es que si te ha gustado el vídeo, danos me gusta y déjanos un bonito comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!